Hola a todas y todos. Ahora que hemos entrado en esta etapa número 2 del COVID-19 aquí en México, mucho del enfoque que se le ha dado tiene que ver con todo el aspecto de carácter biológico. Es decir, la enfermedad en este sentido se ha ido desmenuzando acerca de cuáles son los malestares que se pueden tener. Sabemos que es la tos, una sintomatología de resfriado, dificultades para poder respirar y todo ello. Sin embargo, hay un tema que no se ha tratado y que tiene que ver con el asunto de la salud mental, es decir, que a través de esta enfermedad del COVID-19, cómo puede afectar precisamente nuestra salud mental. Y eso tiene que ver con esta cuarentena que estamos vivenciando y en donde son necesarios colocar varios elementos para el análisis y la reflexión. En ese sentido, les queremos comentar que existen diferentes habilidades, habilidades sociales, habilidades emocionales y habilidades cognitivas que forman parte de nosotros. Es decir, aunque nosotros teóricamente no conocemos de qué se trata, todos los días las utilizamos de una u otra forma. En este caso, hoy vamos a hablar de una habilidad social que es la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía no es otra cosa nada más que ponernos en el lugar del otro. Es decir, yo como en este caso una persona que puedo cohabitar con otros integrantes de la familia, tengo que tener la capacidad de colocarme en el lugar de mi pareja, en el lugar de mis hijos, o en el lugar de mis padres, o en el lugar de mis suegros, y visualizar desde el punto de vista de ellos lo que estamos experimentando con este encierro. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de ahí es como se pueden ir poco a poco eliminando muchos conflictos. Miren, les voy a poner un ejemplo muy concreto. Aquí tengo un libro, ustedes lo que están viendo es la contraportada, yo lo que estoy apreciando es la portada. Si yo lo veo desde esta perspectiva, mi punto de vista siempre va a estar centrado en lo que yo observo, que es la portada, y el de ustedes es la contraportada. Cuando viniera una pregunta acerca de algo en específico, pues yo daré mi punto de vista desde mi óptica y ustedes la darían desde su perspectiva. Y esto es muy importante porque muchos de los conflictos que se dan en la vida cotidiana es porque no somos capaces de ponernos en el zapato o en los zapatos de los otros. ¿Cómo es posible que no me quiera? Voy a poner ejemplos muy concretos. En el caso de los niños, miren, ahorita los niños pues están en una situación que difícilmente muchas generaciones habíamos vivido. Es la primera vez que se manifiesta un encierro de esta naturaleza. Ni siquiera en el 2009, con lo que fue la influenza, se vivió de esta magnitud un encierro que en este momento tenemos. Entonces los niños están experimentando esta situación y desde luego son los niños que nosotros educamos, son los niños que nosotros hemos criado. Y a partir de ahí, pues ellos con sus características están en nuestros hogares. Pueden ser niños bien educados o niños mal educados. Y yo soy el enfermo. Niños que tienen mucha actividad, que tienen mucha energía. Y que pues para los padres muchas veces se vuelve un problema la convivencia estando encerrados 24 horas al día los 7 días de la semana. Ponernos en lugar de los niños significa entender que ellos son niños, que ellos simple y sencillamente se comportan así porque su estado es de infancia. Y si ellos quieren jugar, si ellos quieren gritar, si ellos no quieren hacer la tarea, si ellos quieren estar viendo la televisión y todo eso, es porque son niños. No podemos nosotros pensar que son adultos chiquitos. Ellos se van a comportar así. Quien tendrá que tener la capacidad de adaptación somos los adultos en relación a los niños. Si los educamos de manera correcta, entonces los niños en ese momento tendrán observación de una disciplina, de una serie de valores que no contrastarían con la forma como nos relacionamos con ellos porque formarían parte de un todo integral de la familia. Sin embargo, si no es así, pues obviamente vamos a chocar porque los niños son desordenados, porque son indisciplinados, porque gritan, porque no se pueden estar quietos y entonces ahí entra un conflicto. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es de que nos tenemos que poner en todo caso del lado de los niños para entenderlos y a partir de ahí evitar conflictos de gratis. En relación con nuestras parejas pasa lo mismo. Por ejemplo, ante la situación de crisis económica que se está viviendo en las familias,
es importante que se dialogue con la pareja. Hay gente que tiene la posibilidad por sus empleos de estar en casa y que le sigan sufragando su salario, pero hay gente que no puede hacer eso y tiene que estar saliendo a trabajar o los dos o uno, dependiendo si es una familia monoparental o si son familias más ampliadas de diferente tipo, y eso se tiene que conversar porque un aspecto muy importante de estrés en las familias es precisamente la falta de recursos y hay que ponernos en el lugar del otro tanto la pareja masculina como la femenina, entender el punto de vista del otro, que ante la falta de recursos, seguramente hasta para comer o cubrir todas las necesidades básicas, pues entra este proceso de estrés. Eso no quiere decir que se justifique cualquier tipo de agresión o de violencia. Lo que se tiene que entender es desde esa perspectiva qué está pasando, qué está sucediendo y se tiene que dialogar en las familias. Y se tiene que dialogar precisamente para evitar los conflictos que vayan deteriorando el estadio en esta cuarentena dentro del núcleo familiar. También pongamos en perspectiva, pongamos de lado de lo que están vivenciando los adultos mayores. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha dicho es que son personas que son muy proclives a poder tener esta patología y que seguramente desencadenaría en actos fatales. Entonces, también ellos pueden estar viviendo angustia, desesperanza, estrés, obviamente también, y tendremos que tener esa capacidad, todos los integrantes de las familias, esta posibilidad de ponernos en los zapatos de los otros. Incluso se pueden hacer juegos de dinámica en donde podríamos adquirir los diferentes roles. Por ejemplo, yo me pondría el nombre de mi pareja femenina ponerse mi nombre, entre los hermanos ponerse nombres diferentes, incluso los niños podrían asumir el rol a veces de papás y hacer un juego colectivo para ver cómo nos comportamos. Eso es muy importante porque así es como nos ven las personas con las que interactuamos todos los días. Es muy sencillo, se hacen unos papelitos, se ponen en la frente y entonces se comporta la persona que tiene ese nombre como se estaría comportando en este caso los papás, los mamás o los niños. Por ejemplo, sería muy saludable que los padres se pongan en el lugar de los niños y que los niños tuvieran que controlarlos a ustedes y ustedes hacer todo lo que hacen los niños. Entonces, eso sirve para poder en ese momento ejemplificar lo que se está viviendo en la familia y que permite sacar toda esta parte de emociones, toda esta parte de situaciones en donde si no se expresa, si no se platica, si no se dialoga, si no se deja claro, pues es algo que nos vamos comiendo. Estas emociones que son muy dañinas, que nos van haciendo todos los días muy, pero muy infelices y acumularlo durante toda una cuarentena está muy complicado. Así que esta habilidad social que tiene que ver con lo que es el ponerme en el lugar de los otros es fundamental. Solamente en el núcleo familiar, no. También habría que visualizarlo en lo que es la sociedad en su conjunto. Entender que si algunos podemos quedarnos en casa y otros no, no en ese momento linchemos a los que no se pueden quedar, porque pues obviamente tienen que satisfacer sus necesidades prioritarias. Hemos visto también cómo la gente les falta la empatía con los equipos de salud. Estamos visualizando gente que agrede a las enfermeras, a los médicos, que están en primera fila poniendo sus vidas para atender a otras personas y hemos visto cómo los han estigmatizado, incluso los han agredido porque al ver que son médicos o ver que son enfermeras, trabajadoras sociales, camilleros y todo ello, inmediatamente les dicen que ya están contagiados y que se alejen incluso con agresiones verbales. Entonces, pongámonos en el zapato de los otros. El ejercicio de la empatía es muy importante. Consulten por ahí en YouTube o en las redes sociales lo que significa la empatía con más teoricismo si quieren. Vean ahí, hay diferentes ejercicios, pero como queremos ponerlo como elemento importante en este sentido de lo que significa la salud mental. Para poder nosotros ir poco a poco teniendo una mejor salud mental, todos los días vamos a ir hablando de diferentes habilidades que son importantes que desarrollemos, que si no nos habíamos dado cuenta que las tenemos, que las hemos ido ejerciendo, ahora que lo hagamos muy consciente y que sepamos cómo manejarlo para tener una estadía mucho más saludable en nuestros hogares. Para nosotros es fundamental que poco a poco vayamos encontrando la paz, la tranquilidad y sobre todo una convivencia que sea agradable en esta cuarentena que lamentablemente estamos padeciendo. Así que, ojo, la empatía, que significa ponernos en el lugar de los otros, hay que ejercerla todos los días para poder entender el punto de vista de los otros y no querer imponer nuestra visión respecto a algún punto de conflicto o sobre las emociones
que pueden sentir o pueden tener las otras personas. Y algo muy importante, nunca debemos de estigmatizar a nadie, entendamos por qué se sienten así las personas. Bueno, pues ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, y pues estamos ahí revisando otros temas que poco a poco sigan subiendo en este canal. Hasta la próxima.